¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Miguel Vela y sean bienvenidos a mi canal de El Tío Tech. En esta oportunidad vamos a profundizar una de las funciones más requeridas en su hoja de cálculo Excel, ¿ok? Estamos hablando de la función buscar V. ¿Por qué digo que vamos a profundizar? Porque vamos a agarrar 10 ejemplos, 10 diferentes ejemplos para que ustedes puedan practicar y no se les quede ninguna duda a la hora de utilizar la función buscar V, ¿ok? Vamos a ir desde lo más básico para todas las personas que nunca han visto la función buscar V hasta lo más avanzado. Bien, en este mismo tutorial vamos a hacer dos ejemplos básicos. Luego de eso vamos a hacer una búsqueda también que sea muy potente, pero tanto en columna como en una fila, ¿ok? Dentro de estos ejemplos también vamos a hacer una función anidada, ¿ok? Para que tengan más opciones a la hora de buscar con la función buscar V. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a utilizar la función sí seguida de la función buscar V. Ahora nos vamos a dar cuenta, ¿ok? Y como último vamos a utilizar nuevamente la función buscar V, pero con dos o más condiciones. Bien, luego de este video estoy seguro que van a poder hacer lo que ustedes quieran a la hora de utilizar la función buscar V. Bien, vamos a comenzar con esto. Como pueden observar, aquí tengo una tabla, pero antes de eso voy a pasar a explicar la estructura que vendría a ser de nuestra función buscar V. Como están observando, la estructura es muy simple en realidad. Ponemos el signo igual seguida de la palabra buscar V, ¿ok? Quiero que observen que acá en estas dos comillas se podría decir el primer campo es el valor buscado, ¿ok? Acá vamos a insertar la celda del valor que nosotros querramos buscar, ¿no? Esta celda la interpretamos mediante el rango, ya sea B5, B6, A1 y así sucesivamente, ¿ok? En el segundo carácter que vamos a poner dentro de esta función es la base de datos, o también conocida como una tabla, ¿no? De ahí vamos a nosotros sacar la información que queremos buscar en el primer campo. Bien, y en la tercera columna podríamos decir también que es una de las más importantes, porque aquí vamos a poner, se expresa en números, ojo, 1, 2, 3, columna 1, columna 2, columna 3. Aquí nosotros vamos a poner básicamente la columna donde se encuentra el dato que queremos recoger, ¿no? Ahora con el ejemplo lo vamos a realizar y ustedes mismos se van a dar cuenta totalmente lo fácil que es esto. Bien, y por último ponemos el punto y coma y la palabra falso, ¿ok? Acá solamente tenemos dos alternativas. La primera es verdadera y la segunda es falso, ¿ok? ¿Por qué ponemos el valor falso? Ojo, eso métanse en la cabeza. Siempre y siempre vamos a poner el falso para que la coincidencia sea exacta, para que el dato que nosotros queremos recoger, queremos llamar, sea exactamente lo que estamos buscando, ¿ok? Si le ponemos verdadero, estoy seguro, más que seguro que te va a traer cualquier otro dato que se parezca, pero menos el que tú quieres. Bien, y ya sabiendo la estructura, ahora sí vamos a pasar a hacer el primer ejemplo, un ejemplo básico, para que ustedes vayan entrando y conociendo la función buscar V. Bien, quiero que observen. Esta es mi tablita que les había explicado al inicio. Es una tabla muy simple. Acá están todos los meses, enero hasta diciembre, ¿ok? Y por acá tenemos el monto, ¿no? Todos los montos que se han logrado de acuerdo a los meses. Simplemente tiene dos columnas. Bien, acá yo tengo esta hoja de Excel que pueden observar. Tenemos tres tipos de búsqueda. La búsqueda estática, la búsqueda dinámica y una búsqueda más potente. Bien, vamos a comenzar primero con la búsqueda estática. Quiero que ustedes mismos se den cuenta cuál es la diferencia entre estas dos. Bien, vamos a pasar acá y vamos a poner acá, por ejemplo, ingrese mes, ¿ok? Nosotros vamos a poner acá el mes, por ejemplo enero, y automáticamente en esta celda de abajo o en la celda que ustedes quieran les tiene que botar o traer lo que vendría a ser el monto, ¿ok? El monto que lo tenemos por acá. Bien, lo vamos a hacer. Vamos a poner, por ejemplo, acá la función buscar V. Ponemos el signo igual y apretamos buscar V. Ahí está.
lo seleccionamos y lo abrimos con un primer paréntesis, ¿no? El valor buscado, ¿cuál va a ser? Ya saben la estructura, va a ser esta celda, la C5. Ponemos punto y coma, la matriz de búsqueda. Tenemos que ir exactamente a la tabla donde queremos buscar. Vamos a ir al ejemplo 1, acá, quiero que observen, acá está la hoja 1 y vamos a seleccionar todos estos datos, ¿ok? Lo seleccionamos, ahí está, ¿no? Exactamente desde enero. ¿Por qué? Porque el mes y el monto es un encabezado nomás. Bien, ahí está. Fíjense que ya lo acabamos de seleccionar. Desde acá podemos observar. Ejemplo 1 es el nombre de la hoja. Acá está. Ejemplo 1. Seguido del signo de exclamación. Y acá ya le damos el rango, ¿no? Comienza en el B5. Acá comienza, el B5 es enero. Ahí lo pueden observar. Y termina en el C16, ¿no? Que es el 22.000 que está en el C16. Bien, hasta ahí ya tenemos la matriz de búsqueda donde vamos a buscar todos nuestros datos. Ponemos nuevamente punto y coma y el indicador de columna. Si nosotros hemos comenzado, hemos arrastrado todo desde la B, entonces la B va a ser la columna 1, ¿ok? Y la C va a ser la columna 2. Esto, ¿qué dato queremos nosotros recoger o traer? Es la columna 2, ¿no? Que vendría a ser la C, que es el monto, todo esto de acá que estamos observando. Si hubiéramos comenzado la tabla en la A, sería la A columna 1, la B columna 2 y la C columna 3, ¿ok? Así que ya saben, ha comenzado en el B5, entonces la columna B va a ser 1 y la columna C va a ser 2. Entonces vamos a poner acá el número 2 porque eso es lo que queremos traer. Punto y coma, y no se olviden que acá siempre va a ser falso. Ahí está, ¿no? Verdadero y falso. 2 veces clic y acá cerramos y apretamos Enter. Y quiero que observen, ahí está enero 15.000, vamos a poner febrero 14.000, vamos a poner marzo por ejemplo y 16.000, ¿no? Por ejemplo vamos a ver si eso es verdad. Marzo 16.000, vamos acá. Marzo, ¿dónde está marzo? Acá, ¿no? Ahí está, 16.000, ¿no? Sí, está bien, ahí está, 16.000. Vamos a poner junio, que es 21.000. Vamos a ver si está funcionando bien. Junio, ojo, junio, 21.000. Apretamos Enter y ya tenemos el dato de 21.000, ¿no? Así de simple y así de sencillo funciona esto. Bien, ahora sí, vamos a hacer la función buscar V, pero de una manera dinámica. Ustedes mismos se van a dar cuenta por qué estática y por qué dinámica, ¿ok? Vamos a comenzar con la dinámica, pero vamos a copiar esa tabla, ¿ok? Lo copiamos para que vean la diferencia, copiamos y lo pegamos a su costadito nomás, ¿ok? Para que vean la diferencia. A esto nosotros le vamos a transformar en una tabla. Ahora se van a dar cuenta la importancia de una tabla. Seleccionamos todo esto. ¿Cómo transformamos? Seleccionamos toda la tablita y nos vamos a insertar. ¿Ok? Acá insertar y le damos en tabla. Hacemos un clic ahí y nos sale esta ventanita. Quiero que observen. La tabla tiene encabezados. Si es que tiene encabezados como mes y monto, hacemos un clic ahí para que al mes y al monto le detecte como encabezado. Simplemente aceptamos. Y en esta parte de arriba, acá, quiero que observen, me aparece el nombre de la tabla. Vamos a ponerle, por ejemplo, ¿qué nombre le podemos poner? Vamos a suponer que sean ventas, ¿ok? Todo en minúscula, no se olviden, ventas. Apretamos un Enter y con eso ya tenemos el nombre de ventas. Hacemos un clic en cualquier parte de la tabla. Quiero que observen, en la pestaña diseño, ya les aparece el nombre, ¿no? Ventas. Ahora sí. Vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a ingresar el mes, por ejemplo, febrero. Junio vamos a poner, ¿ok? Y acá vamos a acercar un poco para que lo observe. Y vamos a poner la misma función. Igual, buscar V. El valor buscado va a ser este. Punto y coma. La matriz de búsqueda es el nombre de la tabla que le acabamos de dar, ¿ok? Es ventas. Y me aparece de esta forma, ¿no? O sea, ya me muestra el mismo Excel porque ya hemos declarado eso, ¿no? Que la tabla se llama ventas. Hago 2 veces clic, punto y coma, nuevamente. El indicador de columna, ¿se acuerdan? La columna 2, lo que hicimos al inicio, ¿no? La columna 2 y falso, siempre va falso. Cerramos paréntesis y apretamos
enter. Ahí está, 21.000, pero a este le vamos a poner en moneda. Ok, hasta el momento quiero que observen, es prácticamente lo mismo, ¿no? Si hago 2 veces clic, tal vez varía un poco en el código. En esta parte se dan cuenta que ventas representa todo ese rango de datos, pero acá está expresado por el nombre de la hoja y el rango de datos desde la B5 hasta la C16, ¿no? Todo esto resume a esta palabrita, ¿no? Que está en ventas. Bien, ahora sí, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, añadimos un dato acá? Bueno, acá ya están todos los meses, ¿no? Pero supongamos que son productos o otro tipo de cosas. Vamos a poner, por ejemplo, lunes acá, ¿ok? Lunes, y vamos a poner 23.000. Acá no debería ir lunes en realidad, ¿no? Porque son meses. Pero para simplemente poner un dato, lunes, y acá vamos a poner lo mismo, lunes, 23.000. O 25.000, lo que quieran, ¿ok? Ahora sí, fíjense, el estático está trabajando con la primera tabla, ¿no? Y el dinámico está trabajando con la segunda tabla. Vamos a ver lunes y lunes. ¿Qué pasa si nosotros ponemos lunes acá? Se dan cuenta que no me detecta. Pero si acá ponemos lunes, automáticamente este sí me detecta. ¿Qué ha pasado acá? Lo que pasa es que acá 2 veces clic tiene un rango establecido. Se dan cuenta que es del B5 al C16 y esto nunca va a cambiar. Es una desventaja, ¿no? O sea, si agregan nuevos productos, tienen que estar cada momento actualizando este valor. Cosa contraria sucede con la manera dinámica, ¿no? Como es una tabla, esto automáticamente se va actualizando, ¿no? Y no necesitan, por ejemplo, estar haciendo en este caso, ¿no? Ya no es C16, sino sería C17, ¿no? Y recién ahí te muestra los datos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a poner martes y vamos a poner 1000. Acá también vamos a poner martes y 1000. ¿Qué pasa si ponemos martes acá? Nuevamente no se actualiza y martes acá, y fíjense que este sí se acaba de actualizar, ¿no? Y el de arriba no. O sea, ya saben entonces la diferencia, cuál es una tabla dinámica y por acá la función pero establecida, ¿no? Ustedes ya verán con cuál se quedan, obviamente con la dinámica, ¿no? Bien, hasta ahí vendría a ser la función buscar v, pero algo básico nomás, ¿no? Para traer diferentes datos. Ahora vamos a complicar un poco más con el siguiente ejemplo, ¿ok? Quiero que observen acá, que acá tenemos una tabla, también es lo mismo, de enero a diciembre, pero en diferentes años, ¿ok? Del año 2019, 2018 y 2017. Vamos a poner por acá una lista, por ejemplo, ¿ok? Año y mes. Y acá vamos a obtener resultado, ¿ok? Lo que vamos a hacer en este ejemplo, ya haciendo un poquito más potente esta búsqueda, es buscar no solamente en columnas, sino también en filas, ¿ok? Al año nosotros le vamos a hacer una lista desplegable para hacer más animado este ejemplo. ¿Cómo hacemos eso? Facilísimo, quiero que vean. Nos vamos a ir a datos, pestaña datos, acá está, hacemos un clic. Y le damos acá donde dice validación de datos. Hacemos un clic ahí y les sale esta pequeña ventana, ¿no? Le damos acá donde dice permitir lista, ¿ok? Y el origen de datos, hacemos un clic, vamos a seleccionar todos los años. Hacemos un clic y aceptamos. Quiero que observen que acá les aparece ya todos los años, ¿no? Como una lista. Ahí está. Tenemos todas las listas por acá. Ahora sí, ¿no? Y lo que vamos a hacer acá en meses es prácticamente lo mismo. Vamos a ir a datos, validación de datos. Le sale esta pequeña ventana. Nos vamos a permitir lista, ¿ok? Hacemos un clic en lista, a origen. Nuevamente vamos a ir donde está la tabla y vamos a seleccionar todos los meses. Le damos un clic acá y aceptamos, ¿ok? Quiero que observen que acá ya está todos los meses. Lo que estamos haciendo acá es básicamente lo siguiente, ¿no? Le voy a ordenar, a ver, perdón, esto lo voy a poner en tablita y lo vamos a poner a la izquierda, bien, en negrita. Voy a acercar un poco esto y ya lo tenemos ahí, ¿ok?
El año vamos a seleccionar, por ejemplo, 2018 y en el mes de junio, ¿no? Y de esta manera estamos dando, se podría decir, dos variables, ¿no? Tanto el año y el mes. Eso es lo que queremos hacer con este ejemplo. Por ejemplo, si yo selecciono el mes de enero, pero el 2018 me tiene que arrojar el 16.000. Si yo selecciono, por ejemplo, el año 2019 y el mes de julio, nos tiene que arrojar 19.000, ¿no? Cosa contraria que no sucedía con esto, ¿no? Simplemente teníamos una columna, ¿no? Y un monto de una fecha determinada nomás, ¿no? Ahora se complica un poquito porque ya estamos aplicando en diferentes años. Bien, vamos a comenzar con esto y vamos a hacer la función buscar v clásica. Le damos igual, buscar v, ahí está. Vamos, el valor buscado primero va a ser, podemos ingresar primero el mes, ¿ok? Vamos a poner que sea el mes de junio, ahí está, punto y coma. El matriz de búsqueda, vamos a ingresar acá y vamos a buscar en todo esto, ahí está, y la fórmula se me habilita acá arriba, ¿no? Ahí está, nuevamente punto y coma. Pero acá el indicador de columnas. Yo, por ejemplo, le voy a dar que sea la columna. Si nos ha agarrado el rango de datos en B, el año 2019 va a ser la columna. Perdón, las fechas van a ser la columna 1, el año 2019 columna 2, el año 2018 columna 3 y el año 2017 columna 4. Para comenzar, yo le voy a poner 1, 2, ¿ok? Como si todo fuera 2019. Y le vamos a poner false, ok, ahí está. Vamos a apretar paréntesis y ahora sí, enter, ok. Vamos a ver si está funcionando. Sí, ahí está funcionando, ¿no? Como pueden observar, simplemente me está trabajando con la fecha, ahí está, con los meses, pueden observar, pero no me está obedeciendo por ahora. Voy a poner un espacio acá para que a la hora de hacer la búsqueda, ahora sí, no me tape. Bueno, igual me tapa. Bien, por ejemplo 2018 no me cambia, ¿no? Se pueden observar. ¿Y dónde está la magia? Quiero que lo observen aquí, en este numerito que es el número 2, en el indicador de columna, ¿ok? En este indicador de columna nosotros tenemos que encontrar de acuerdo al año. Si es el año 2019 es columna 2. Si es el año 2018, columna 3. Si es el año 2017, columna 4. Este número es el que tiene que variar dependiendo del año que nosotros colocamos acá, ¿ok? Nuevamente vamos a explicar lo siguiente. Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, desde la B hasta 20.000, entonces estamos diciendo que la B es la columna 1, porque nos seleccionado desde la B. La C es columna 2, la D es columna 3 y la E columna 4, ¿ok? Si yo selecciono, por ejemplo, desde acá, que también puede ser válido, por ejemplo así, entonces le estamos diciendo que la A, porque la selección está desde la A, es la columna 1, la B la columna 2 y así sucesivamente, ¿ok? Creo que eso ya lo pueden entender bien. Y ahora sí, entonces vamos a utilizar nosotros otra función. Bien, podemos ayudarnos en este caso del formulario de argumentos. Por ejemplo, si hacemos un clic acá, dos veces clic y nos vamos acá a la fx, quiero que observen, insertar función, dice hacemos un clic, nos bota este cuadro que estamos observando acá, o esta ventana. Esta ventana prácticamente ha hecho lo mismo que lo que nos ha hecho manualmente. Lo vamos a hacer de nuevo. Ya, ponemos igual, buscar v. Y ahora sí le damos acá en el fx, ¿ok? Acá está el fx, insertar función. Y me sale este cuadro de buscar v, ¿no? Valor buscado es exactamente lo mismo que nos ha hecho hace un momento. Seleccionamos este, ¿ok? Matriz de búsqueda, vamos a ir acá y seleccionamos todo esto, hacemos un clic y indicar columna, dice, ok, acá está la magia, a esto quiero llegar yo. En el indicador de columnas, nosotros lo que tenemos que hacer acá es prácticamente ingresar otra función acá, ok. Por el momento le vamos a dejar en 2 y el valor ordenado va a ser falso. Ya sabemos, siempre va a ser falso.
y apretamos aceptar. Quiero que observen que acá les ha creado la misma función que estábamos haciendo anteriormente, ¿no? Ahora, aquí en S2 nosotros necesitamos poner una función que nos encuentre de acuerdo al 2019, ¿ok? Quiero que observen esto. Eso lo podemos hacer manual también. Vamos a hacer una prueba primero y vamos a utilizar la función coincidir. Acá lo voy a hacer, ¿ok? Al costadito. Voy a poner igual y coincidir, ¿ok? Ahí está. Esta función te devuelve exactamente el número donde se encuentra, se podría decir, el 2019, el 2018. Ahora se van a dar cuenta, vamos a utilizarlo. Valor buscado, este de acá. Punto y coma. Matriz de búsqueda, lo vamos a hacer acá. Pero ojo, solo en la parte superior, ¿ok? Porque acá es el 2019, 18, 17. Solo la parte superior, desde la B, para que la columna C sea la 2, ¿ok? Y no varíe, porque si le ponemos desde acá, ¿qué va a pasar? La columna C va a ser la 1, ¿no? Pero eso no nos conviene, así que le vamos a agarrar desde acá. Bien, ahora sí, nos vamos acá arribita y ahí está. Matriz de búsqueda, ya está. Tipo coincidencia. En el buscar V es false. Acá la coincidencia exacta es 0, ¿ok? Apretamos 0. Cerramos paréntesis y enter. Ahora vamos a ver, es la columna 2. Fíjense, ahí está el 2. Cambiamos esto, 18, columna 3. Y 17, columna 4, ¿no? La columna 4 es la 17, sí. 1, 2, 3, 4. Entonces esto está marchando bien. Bien, ahora sí. Quiero que observen que acá tenemos el número 2. Lo tenemos ahí, a ver, vamos a acercar un poco. El número 2. Lo que vamos a hacer acá es poner toda esta función, la función coincidir, lo vamos a copiar, control C, y lo vamos a pegar acá, control V, apretamos enter, y esto ya está funcionando. Quiero que observen, por ejemplo, si me voy acá, si yo quiero enero del mes de 2019 es 15.000, 2019, enero, ¿es cuánto? 15.000, ahí está el valor, ¿está bien? Sí. Por ejemplo, si yo quiero el 7.000, ¿no? Que es 2018, septiembre. Vamos acá, 2018. Y ponemos acá septiembre. A ver, ¿dónde está? Septiembre. 7.000. Entonces, el valor está bien, ¿no? Pueden observar eso. Hacemos 2 veces clic. Voy a borrar toda esta fórmula de coincidir. A ver, creo que es hasta acá. Sí, así estaba anteriormente, ¿no? Si es que se les hace muy difícil, por ejemplo, así estaba. Lo pueden observar. Sí, ejemplo 3. Sí, exactamente así estaba, ¿ok? Si les hace muy difícil copiar, por ejemplo, todo este código, también lo pueden hacer de una manera más fácil, ¿no? Hacen un clic en la celda, se van acá a la ventana de insertar función. Hago un clic, me salta esta ventanita. Y acá, en el indicador de columnas, vamos a borrar esto y vamos a ir a esta parte haciendo un clic acá, porque ahí tenemos que buscar. Nos vamos acá, izquierda superior, exactamente acá, un clic, más funciones, y vamos a buscar acá la función, le vamos a dar todo acá, todo, la función coincidir, ok. Estamos haciendo exactamente lo que hacíamos hace un momento, pero con el formulario ya. Vamos a buscar la función coincidir. Debe estar por acá en la C, ¿no? Ahí está, acá la tenemos. Observan, le damos en aceptar y prácticamente lo mismo hacemos, ¿no? Valor buscado va a ser el año, acá está, este es el año. Voy a alejar un poco el año. Matriz de búsqueda, me voy a ejemplo 3, selecciono todo esto, la parte superior nomás. Y coincidencia, no se olviden que es el 0. En coincidir es 0. En buscar V es false. Y apretamos aceptar. Y prácticamente ya hicimos lo mismo que hace un momento, ¿no? Pero ojo, ya con la función, con la ayuda de los formularios de inserción de funciones, ¿no? Y ahí está, ya lo tenemos este ejemplo, ¿ok? Hasta ahí ya tenemos, se podría decir, como 3-4 ejemplos que acabamos de hacer. Ahora sí, vamos a continuar con esto, pero en este caso ya vamos a utilizar lo que vendría a ser
la función buscar v, pero con más de dos condiciones, ¿ok? Vamos a comenzar con esto. Quiero que observen, por ejemplo, acá tengo la tablita y por acá tenemos la base de datos, se podría decir, ¿no? Acá es sencillísima en realidad también la tabla. Tenemos los nombres de los vendedores, las ciudades donde se han vendido y los récords que han tenido en cada ciudad. Quiero que observen que acá el nombre se repite porque esos vendedores han vendido en diferentes ciudades, ¿no? Lo mismo con, por ejemplo, acá tenemos Luis Ángel, Marco López y todos estos datos. Vamos a hacer la primera prueba, por ejemplo, vamos a ir acá, ¿sí? Y por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, este vendedor, quiero saber cuántos productos ha vendido, no sé, en Piura, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo hacemos de la manera convencional para que se den cuenta qué es lo que queremos hacer primero. Ponemos igual, buscar v, valor buscado, el nombre, ahí está, punto y coma, matriz de búsqueda, lo vamos a buscar en todos estos datos. Nuevamente el código se queda arriba de la función, ahí está, ponemos punto y coma. ¿Y qué valor queremos? Por ejemplo, la columna 3, ¿no? 1, 2, 3. Queremos los montos. 1, 2, 3. Ponemos columna 3, punto y coma, falso, ¿ok? Ponemos falso y cerramos con paréntesis. Apretamos un enter y vamos a ver, ¿ok? Quiero que observen acá, me sale 50.000. Pero yo quiero buscar las ventas de ese vendedor que es Luis Ángel Cruz, pero de la ciudad de Chiclayo. Ahí estamos ingresando un condicional. Vamos a ir acá y la ciudad de Chiclayo, por ejemplo, vendió 14.000, ¿no? ¿Y qué dato me está arrojando? 50.000. Lo que nosotros necesitamos decirles que sea de la ciudad de Chiclayo, ¿no? Por ejemplo, si acá yo varío, si pongo Lima, por ejemplo, esto no cambia en lo absoluto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y esto es una función buscar v un poco más potente, se podría decir, ¿no? Porque le estamos ingresando dos variables. Bien, ahora sí, ¿cómo podemos nosotros hacer esto? Existen sin duda un montón de formas de lograr lo mismo, ¿no? Te podría decir, o a diferentes criterios de diferentes personas, que una es más fácil que la otra, ¿no? Pero para mí personalmente esta es la forma más fácil, se podría decir, de aprender a poner condicionales en la función buscar v. ¿Cómo podemos hacer? Si en caso, vamos a insertar una nueva columna, clic derecho, insertar, ¿ok? Acá vamos a poner una función igual concatenar, concatenar, ahí está, y vamos a concatenar este valor, punto y coma, ponemos dos comillas, y separamos acá, punto y coma, esta celda de Chiclayo y cerramos acá, ¿ok? Apretamos enter. ¿Qué es lo que hace esta variable concatenar? Quiero que observen que acá me concatena tanto el nombre con la ciudad, ¿ok? Y si nosotros arrastramos hacia abajo, tenemos nuevamente en todas las filas, ¿no? Supongamos tengamos 1000 filas, en todas las filas tiene que estar lo mismo. Esto lo podemos pegar un poco, si así lo quieren. Y bueno, voy a pegar un poco más, ¿ok? Para que se vea acá. Bien, lo mismo hacemos acá en el ejemplo 4, ¿ok? En nuestra base de datos o en esta tabla. Vamos a insertar una columna. ¿Por qué inserto? En realidad lo podría poner en la A, pero si en caso ustedes no tengan ya más espacio, tienen que insertar, ¿no? Es por eso que estoy insertando. Ponemos igual, hacemos prácticamente lo mismo que nos he hecho ya, ¿no? Concatenar, ahí está, el vendedor, no me da espacio, a ver, perdón, voy a alejar un poco esto, dos veces clic, igual, concatenar. El concatenar te une dos celdas, ¿no? Punto y coma, comillas, ese es el espacio para que se vea ordenado, ¿no? Punto y coma. Acá también un clic y cerramos, ¿ok? Ahí está, ¿no? ¿Qué pasa si no pongo las comillas? O lo dejo así si gusto también. Enter, fíjense que se pega, ¿no? El Piura con el nombre. Pero en realidad también esto es válido, ¿no? Tendrían que hacer lo mismo en lo que hicimos anteriormente, ¿no? Acá en esta hoja. Pero para que se vea más ordenado, es que yo le pongo unas comillas acá. Un espacio, comilla y punto y coma, ¿ok? Aprieto enter y ya lo tenemos, ¿no?
Vamos a arrastrar esto hasta acá. Y ya tenemos, ahora sí. Ahora sí, nosotros podemos preguntar acá prácticamente lo mismo. Ponemos igual el buscar V. Vamos a un valor buscado, va a ser este ahora, la columna que creamos. Punto y coma, matriz de búsqueda, ya lo sabemos. Tenemos que buscar prácticamente en todo esto. Ya desde la primera columna, ojo, desde la columna que creamos. Y acá se nos habilita el código, ¿no? De la función. Punto y coma, el indicador de columna. 1, 2, ya es desde acá, ojo. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué es desde acá? Porque desde acá estamos seleccionando la matriz de búsqueda, ¿no? Desde la B. Columna 4, punto y coma, falso. Cerramos esto y apretamos Enter. Vamos a ver si funciona. Y ya tenemos 14.000, ¿no? Vamos a ver acá. Chiclayo, ¿dónde está? Acá está. Ahí está el monto. 14.000. Si yo pongo, por ejemplo, Lima, 65.000. Vamos a ver acá. Lima. Ahí está, 65.000. Voy a arrastrar hacia abajo. Y ahora sí esto me funciona por donde yo quiera, ¿ok? Piura, ahí está. Acá puedo poner Chiclayo. Ahí está. Acá puedo poner Rioja. Por ejemplo, ¿no? Luis Ángel Cruz, Rioja, 15.000. Vamos a ver acá. Rioja, 15.000, ¿no? Ahí está. Lo podemos observar. Vamos a acercar un poco para que vean que esto sí funciona, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, vamos a seleccionar Ana María Chiclayo. O podemos poner Amazonas. Marco López, Amazonas. Ahí está. Vamos a seleccionar Marco López, Amazonas. Y lo vamos a buscar acá. Acá vamos a poner Marco López, Amazonas. Enter. Y tenemos 13.000, ¿no? ¿Es cierto eso? Sí, ahí está el monto, 13.000. Y con esto ya estamos poniendo prácticamente dos condiciones a la función buscar V. Esto ustedes lo pueden ocultar, lo pueden poner un color blanco si es que les molesta. Ahí está. Y acá también lo pueden poner un color blanco, ¿no? Eso es en caso que les moleste, ¿no? Ahí está. Y eso funciona normalmente, cambiando los datos en cada una de estas celdas, ¿no? Porque hemos usado la función concatenar. Bien, hasta ahí ya aprendimos una cosa nueva, que es la función buscar V, pero con dos condiciones, ¿no? En este caso le estamos dando un nombre y en este caso le estamos dando una ciudad. Lo mismo sucede con, por ejemplo, tres condiciones, ¿no? Pero esta vez ya concatenaríamos con el nombre, con la ciudad y no sé, un valor más, ¿no? Este concatenar sería ya prácticamente, vamos a cambiar el color para que lo vean. Acá arriba está. Acá el concatenar podría ser así, ¿no? Punto y coma, espacio. Y acá no sé, otra celda más, ¿no? Para que esto pueda funcionar. Prácticamente es el mismo procedimiento. Bien, una vez que ya tengamos este ejemplo, nosotros también esto lo podemos hacer mediante listas, ¿no? Como pueden observar, acá nosotros hemos creado el buscar V, pero no tenemos las listas. Bien, por ejemplo, si quisiéramos hacer por lista esto, ¿cómo lo haríamos? Vamos acá. Perdón, ¿dónde está? Sí, acá está, ¿no? Vamos a cambiar color porque me está confundiendo esto. Sin relleno, ahí está. Para no confundirse, ¿ok? Y sin relleno. Vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, vamos a hacer la manera normal que creamos una lista, ¿ok? Voy a acercar esto un poco. Voy a poner acá, por ejemplo, el nombre vendedor. Y ciudad, ¿no? La ciudad. Y acá me tiene que dar el resultado. Quiero que observen acá lo siguiente, ¿ok? Vamos a poner 2 puntos y 2 puntos. Si nosotros utilizamos la lista que hace un momento estamos utilizando, insertar, nos vamos acá, insertar, no, datos, pestaña datos, ahí está. Luego de eso, validación de datos y le damos en lista. Quiero que observen si seleccionamos, por ejemplo, toda esta lista de acá, acá está, todos estos nombres, un clic acá y aceptamos, me salen los nombres repetitivos, ¿no? Nosotros lo que queremos es evitar esto, ¿no? Existen también un montón de formas de evitar esto. Lo más fácil es hacer lo siguiente, ¿ok? Voy a quitar esto, borrar, a ver, validar datos, lo vamos a quitar, ¿ok?
Aceptamos. Lo más fácil de hacer esto para que no se repitan en las listas es lo siguiente, ¿ok? ¿Dónde está mi tabla? Acá está. Hacemos un clic aquí, nos vamos a la pestaña insertar, acá está, y nos vamos a tabla dinámica, ¿ok? Ahí está. Luego de eso, la ubicación, acá dice hoja de cálculo existente, hacemos un clic acá y le damos acá, ¿ok? Ahí está, que se nos seleccione, un clic y en la tabla de rango, un clic acá y vamos a seleccionar todo esto, solo el nombre de vendedores, ¿ok? Solo el nombre de vendedores. Y hacemos un clic nuevamente y aceptamos. Se les habilita todo esto que estamos observando. Simplemente agarramos el nombre del vendedor y lo ponemos en filas. Ahora sí, quiero que observen que ya tenemos el nombre de vendedor, pero sin duplicado, ¿ok? Lo mismo hacemos con la ciudad. Hacemos un clic saltando una columna para que no se pegue a la tabla dinámica. Y hacemos lo mismo pero con las ciudades. Nos vamos a insertar nuevamente, nos vamos a tabla dinámica y acá vamos a seleccionar esta celda, un clic, el rango de datos, ya saben que es todo esto, ¿no? Le damos un clic nuevamente acá y en aceptar. Ya saben que acá les va a aparecer esto, las ciudades de venta, vamos a bajar y le ponemos en filas. Y ya tenemos las ciudades, pero sin duplicado. Y ahora sí podemos insertar nuestras listas, ¿no? Un clic acá, nuevamente, nombre del vendedor, nos vamos a datos, nos vamos a validación de datos y acá sí vamos a hacer lo siguiente, nuevamente lo mismo, un clic, nos vamos a lista, hacemos un clic acá, nos vamos a la hoja 5, a la hoja 4, perdón, y seleccionamos, en este caso es nombre de vendedor, ¿no? A ver, nombre de vendedor, sí, acá está, seleccionamos estos tres, un clic, aceptamos, ahí está, ya tenemos los tres vendedores. ¿Podemos observarlo? Sí, ¿no? Ahí están los tres vendedores. Así de simple y así de fácil. Nuevamente en ciudad, lo mismo. Hacemos en datos, un clic en la celda, datos, validación de datos. Ponemos lista. Y acá el origen, ya saben cuál es, ¿no? Acá está en ejemplo 4. Y seleccionamos todos estas ciudades. Un clic acá, aceptamos. Y ya tenemos también todas las ciudades que podemos observar acá, ¿no? Lo podemos a esto concatenar en cualquier parte. Ponemos igual, buscar concatenar escondidamente, ¿ok? Un clic acá, punto y coma, una comillita, espacio, cierro comilla, punto y coma, seleccionamos la ciudad y cerramos con paréntesis, apretamos Enter, ok, ya lo tenemos acá. Esto lo podemos cambiar de color, vamos a poner blanco, aparentemente no existe, le damos igual, buscar V, ahí está, valor buscado es este, acá está lo que concatenamos, punto y coma, matriz de búsqueda, nos vamos a la hoja 4, vamos a buscar acá todo esto sin los encabezados, ok, ahí está, punto y coma, indicador de columna, ¿cuál columna quiero traer? La 3, ¿no? 1, 2, 3, la 3, punto y coma, ordenado, vamos a poner falso y cerramos a esto con paréntesis, apretamos Enter y esto ya empieza a funcionar, ¿no? Pero, a ver, aparentemente ha pasado algo. Bien, acá tenemos un pequeño error. Habíamos olvidado que acá en el ejemplo 4 las cadenas concatenadas están acá, ¿no? Es por eso que siempre es mejor tenerlas mientras no funcione todo a los datos pintados, ¿no? Y nosotros lo que nos ha hecho es seleccionar toda esta parte, ¿no? Y lo que deberíamos hacer era seleccionar desde aquí, ¿ok? Lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a eliminar esto, igual buscar V. Valor buscado va a ser este de acá, ahí está, matriz de búsqueda, no se olviden que es desde acá, ojo, desde acá, ¿no? Y ahora sí, el monto va a ser 1, 2, 3, 4, columna 4, ojo, columna 4, ok, perdón, acá estamos, vamos a poner nuevamente acá, punto y coma, indicador de columnas 4, ordenado, false, y eso prácticamente sería ya
todo lo que nos faltaba hacer, ¿no? Y ahora sí, si cambiamos esto, cualquier nombre, y si ponemos, ahí está, ¿no? Pueden observarlo, ahí está. De una manera muy sencilla, ¿no? Como estamos observando acá. Y podemos ir cambiando lo que nosotros querramos, ¿no? Como pueden ver, ya estamos avanzando un poquito y lo estamos poniendo un poco más avanzado al buscar V, ¿no? Por acá tenemos un ejemplo más. Quiero que lo observen. Ahí está. Es una pequeña tablita. Simplemente está representada por un código, por un nombre y un tipo de pago, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pagos con cheque, efectivo, transferencia, el número de cuenta, la fecha que va a pagar y los récords, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Por acá tenemos una tabla. Lo que vamos a hacer acá es llamar primero a la forma de pago que tenemos acá. Y después de eso, si es que es el pago transferencia, entonces que me bote lo que vendría a ser el número de cuenta, ¿no? Si es que no es transferencia, que me ponga cualquier otra cosa. Bien, vamos a desarrollar este ejemplo primero para que ustedes lo vean cómo funciona. Bien, y ahí se van a dar cuenta qué es lo que queremos hacer. Pero ahora sí con la función si anidada con la función buscar v. Se van a dar cuenta que existen más casos, pero para todos los casos siempre hay una solución. Bien, vamos a hacer el clásico buscar v. Igual, voy a acercar un poco para que lo vean mejor. Buscar v. El valor buscado va a ser el código, en este caso, punto y coma. Vamos a seleccionar la matriz de búsqueda que le tenemos acá. Seleccionamos todo esto. Pueden seleccionar el encabezado si quieren o tampoco, ¿no? Pero yo no voy a seleccionar el encabezado. Acá se me habilita el código en la parte de arriba. Ponemos, en este caso, punto y coma. Y el indicador de columna, ¿ok? Yo quiero que me devuelva la columna 1, 2, 3, tipo de pago. La columna 3, punto y coma, false. Ahí está. Y cerramos esto y apretamos Enter. Quiero que observen, transferencia. Y vamos a bajar, ¿ok? Yo solamente quiero el número de cuenta de todos los clientes o los trabajadores que solo tengan transferencia, ¿no? O sea, que les paguen por transferencia bancaria. Ahí está. Quiero que observen, son estos nomás, ¿no? Ahí está, lo voy a resaltar, ¿ok? Pero no quiero que me aparezca el número de cuenta, ni de cheque, ni de efectivo, porque no me interesa, ¿no? Porque el pago va a ser por vía transferencia. Para eso es lo único que necesito, un número de cuenta. Ahí está. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar una función si. ¿Ok? Voy a eliminar todo esto para dejarlo tal y como estaba. Bien, hasta el momento ya utilizamos la primera función buscar v acá. Y vamos a ir nuevamente acá. Le vamos a poner igual y vamos a poner si. La función si. Y vamos a ayudarnos del formulario de funciones, ¿no? Hacemos un clic ahí y nos bota este pequeño formulario. Aquí me dice la prueba lógica. Vamos a poner este dato es igual a, entre comillas, transferencia, ¿ok? Acá le estamos preguntando si la D5 es igual a transferencia, entonces si es verdadero, que haga una cosa, y si es falso, que haga otra. Si es falso, por ejemplo, vamos a poner un texto acá que me diga que no aplica, ¿ok? No aplica, ahí está. Y si es verdadero, recién ahí que me realice una búsqueda. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Hacemos un clic acá y nos vamos a esta parte. ¿Ok? A esta parte donde dice coincidir, un clic, le damos en más funciones y acá vamos a buscar nuestra función clásica. Nos aseguramos que esté en toda la función buscar v. ¿Ok? Quiero que vean lo fácil que es esto. En realidad, buscar v está más abajo. A ver, acá está, buscar v. Aceptamos, valor buscado va a ser el código. Ahí está el código, un clic acá, matriz de búsqueda, vamos a seleccionar todo esto de acá, ya lo sabemos, un clic, el indicador de columnas, ¿qué columna queremos? Es la columna 4, si no me equivoco, ¿no? 1, 2, 3, 4, ahí está, columna 4, y ordenado le vamos a poner false. Ok, ya saben, ustedes siempre van a escribir la palabra falso. Y eso sería todo. Aceptamos, bajamos esto
y quiero que observen que solo me trae prácticamente los datos que dice transferencia, ¿no? Ahí está, nuevamente, y con eso hemos mezclado lo que vendría a ser la función sí con la función buscar, anidada con la función buscar, ¿no? Hago 2 veces clic y ahí está la fórmula. Quiero que lo observen. Primero aplicamos la función sí y después aplicamos la función buscar v, ¿no? Tal y como lo estamos observando. Lo vamos a hacer de nuevo rápidamente, si es que no lo han entendido bien. Apretamos igual sí, apretamos acá en el formulario y ya saben, la prueba lógica, seleccionamos la primera celda igual a transferencia, ¿no? En realidad esto te ayuda bastante en este formulario. Vamos a acercar un poco para que lo puedan observar. Transferencia, si es valor verdadero, si es valor falso aplicamos un mensaje, no aplica. Y si es valor verdadero, ya saben, la función está acá, más funciones, y vamos a buscar la función buscar v. Acá está, ahí está, pueden observarlo. Aceptamos y ya saben lo de siempre, valor buscado, el código, matriz de búsqueda, vamos a seleccionar todo esto, un clic, y indicador de columnas 4, ordenado, falso. Aceptamos y eso sería prácticamente todo con respecto a la función sí anidada con la función buscar v. Como han podido observar, el video ha durado prácticamente casi 50 minutos, pero sin embargo nos ha aplicado bastantes ejemplos, ¿no? En este caso, si a ti te interesan estos ejemplos, lo puedes descargar en la misma descripción de este video. Ahí voy a dejar el link. Y si no has entendido algo, podrías preguntarlo realizando un comentario a este mismo video, ¿ok? Si tienes alguna duda, también nos puedes escribir al mismo canal. Y no te olvides de suscribirte al canal del Tío Tech, comentar el canal del Tío Tech y si puedes, compártelo, ¿ok? Conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima.